Y así llegamos a la última ponencia de esta primera jornada del Segundo Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades, a agentes de igualdad y empresa, y lo hacemos invitándoos a un viaje. Vamos a cruzar el charco, el Atlántico, hasta México. ¿Qué os parece? Porque Latinoamérica siempre ha ido de la mano de este congreso desde su génesis. De hecho, el año pasado también estaban con nosotros y vamos a celebrar pues ese camino que avanza en pro de esta igualdad y que es compartido, de hecho, desde hace unos cuantos, desde 1975 también, cuando ahí se celebró la Conferencia Mundial de la Mujer, en ese año tan importante también a nivel histórico. Entonces vamos a seguir este timeline y nos llevamos a la actualidad, 2021, y con ese ruego, esa voluntad también recogida por tantas y tantas de mujeres de que no se quieren sentir valientes cuando salimos a la calle, cualquier espacio, sea empresa, sea cualquier espacio donde se vean sometidas a una violencia de género, sino que se quieren sentir libres. Así pues, con ese mensaje vamos a hablar concretamente de del sistema de transporte de México, porque ese tema es el que va a profundizar nuestra siguiente ponente. Nos va a presentar el diagnóstico y protocolo de atención en casos de violencia sexual en la Ciudad de México, en el sistema integrado de transporte, desde la transversalidad de que incidía nuestra anterior ponente Miriam. Así que es un placer recibir en ese congreso a Citlali Hernández, consultora y coordinadora de transversalización institucional de igualdad de Gender Issues en México, secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, una joven aunque sobradísimamente preparada, y también esa herencia de las mujeres, esa conferencia mundial del 75. Adelante, Citlali, gracias por estar y saludos a México. Bueno, ¿qué es el estudio y el protocolo de atención a casos de violencia sexual? Es un tema que suena muy, muy interesante, pero al mismo tiempo suena muy complejo. Para empezar, la Ciudad de México es una ciudad muy grande. Es una ciudad que tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, pero atiende a la zona conurbada y metropolitana, que llega a tener como un total de población de 21,000 millones de habitantes, lo cual hace una ciudad con bastantes contrastes y con bastantes necesidades. Primero les hablaré rápidamente de cuál es la situación de la violencia sexual en la Ciudad de México. Alrededor del 96.3% de las mujeres en México ha sufrido violencia sexual dentro del transporte público. El metro, que es uno de los principales transportes públicos que tenemos dentro de la ciudad, ha señalado como el principal lugar donde la violencia sexual se suscita. Ahora les explicaré brevemente qué es el sistema integrado de transporte, ya que como tal no es algo que, bueno, esto es algo nuevo que se ha implementado en la ciudad con la idea de integrar todos los transportes públicos con los que cuenta el gobierno. Se les ha creado pues mecanismos con la idea de que ellos puedan atender todo de la misma forma. Esto incluye procesos administrativos, así como procesos de atención, lo cual nos atañe porque es el proceso de atención de violencia sexual. Está conformado por el metro, que es uno de los sistemas más grandes de Latinoamérica, y bueno, el metro atiende aproximadamente 5 millones de pasajeros diarios. Después se encuentra el Metrobús, que es 239 estaciones distribuidas a través de toda la ciudad, con aproximadamente 25,000 usuarios al mes. Es importante decir que algunos transportes públicos cuentan con policía y otros no. Posteriormente tenemos al sistema de transportes eléctricos, que está conformado por el tren ligero y el trolebús. El tren ligero es un pequeño tren que atiende a la parte sur de la ciudad y por lo tanto solo atiende aproximadamente 2,500 pasajeros por mes. El trolebús, al contrario, atiende 75,000 pasajeros diariamente, ya que es un sistema de autobuses que está distribuido a través de toda la ciudad por 9 líneas y se vuelve algo complicado, ya que no solamente están dentro de la ciudad, sino que no cuentan con una policía al acudir en el momento de que se suscite algún problema. El RTP, al igual que el trolebús, cuenta con una afluencia de 450,000 pasajeros diariamente.
Bueno, ¿qué es lo que hicimos para que todo este sistema tan grande de transportes pudiera tener como una forma de atender a las mujeres o a los hombres, porque no podemos dejarlos fuera, que sufran algún tipo de violencia sexual dentro del transporte público? Primero, elaboramos un diagnóstico sobre la situación, cómo estaban, qué eran los procesos, qué tenían o sea, cuáles eran las buenas prácticas, cuáles eran prácticas que no estaban muy bien detalladas, que no estaban positivadas a través de otros mecanismos. Así también detectamos qué actores eran los más importantes dentro de la actuación de cada uno de los transportes, así como qué otros actores estaban involucrados dentro de esta ruta de atención de violencia sexual. Posterior a eso, elaboramos un protocolo de atención y respuesta. Este fue uno de los mayores retos que tuvimos, ya que para empezar, son diferentes transportes, no tienen la misma capacidad, no cuentan con los mismos recursos y además de todo esto, no solamente no tienen una comunicación entre ellos. Y si queremos hacer un sistema integrado de transporte, el que tengan una comunicación entre ellos es primordial. Posterior a eso, establecimos procedimientos y rutas de acción efectiva, de manera que fueran homologadas, pero al mismo tiempo respetando las particularidades de cada una de las atenciones. Y bueno, el último paso fue capacitar, sensibilizar y trabajar con los primeros respondientes, así como los administrativos que estaban involucrados dentro de la ruta de atención. ¿Qué fue esto? Fue un proceso participativo. Teníamos al sistema de transporte de un lado con todos los actores que involucraban, así como actores estratégicos. ¿A qué le llamamos un actor estratégico? Nosotros le llamamos un actor estratégico a las personas que dentro de esta ruta de atención a las que tienen las víctimas de violencia sexual, pueden intervenir y pueden hacer que pues una, existe una denuncia, o dos, existe una queja y se atienda, o tres, que se les dé una atención psicológica. En este caso, es algo que nosotros conoceríamos como fiscalías de justicia o a centros de atención psicológica. Estos son nuestros actores estratégicos. Bueno, para empezar, el diagnóstico. El diagnóstico estuvo dividido en 4 etapas. Primero fue como el marco normativo, qué era lo que nos sustentaba, qué había, qué se contraponía, porque también dentro de este proyecto tuvimos un reto muy grande, que era la diferencia entre acoso sexual y abuso sexual. Son dos cosas muy diferentes que es importante remarcar, pero dentro de México existe un problema, no está bien positivada, no está bien escrita y muchas veces esto puede hacer problemas y controversias dentro de la atención, ya que no saben a dónde recurrir. Si es un abuso sexual, tendría que ser algo penal. Si es un acoso, tendría que ser algo administrativo. Sin embargo, existen legislaciones que dejan una laguna donde el acoso también podría ser penal. Entonces, esto fue uno de los más grandes retos, porque teníamos que homologar esta parte y revisar de manera normativa dónde podían entrar las atenciones para poderlas mandar al lugar que era correspondiente. Luego, los procesos vigentes. ¿Qué es un proceso vigente? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo lo estaban haciendo? Y qué eran algunas de las prácticas que podíamos recuperar. Posteriormente pasamos a las buenas prácticas. Estas buenas prácticas, como ya las había dicho, fueron tomadas tanto de marco nacional como el marco internacional, ya que existen algunos ejemplos de transportes públicos en otros países, como es el caso de Quito, Ecuador, que han tenido muy buenos efectos en cuanto a la atención de la violencia sexual dentro de sus transportes públicos. Asimismo, también incorporamos la de los actores, que solo a lo mejor lo tenía, por ejemplo, el metro y que podía ser algo compartido entre todos los sistemas de transporte y pues esto tendría un efecto mayor y más positivo para nosotros. Y posteriormente los retos de la ruta. ¿Dónde estaban los problemas? Por ejemplo, ¿qué tanta sensibilización tenían? O sea, si compartían esta información, si sabían cómo obtener esta información, cómo atender a la víctima. Simplemente el reto más grande de cómo van a atender los policías o cómo van a atender los administrativos a estas víctimas era importante. ¿Qué relación tenían los actores? Si, por ejemplo, había duplicidad de funciones, también eso fue algo que nosotros detectamos dentro de este mismo diagnóstico. Y bueno, ¿cómo se hizo este diagnóstico? A través de mesas de trabajo, grupos focales y entrevistas.
entrevistamos aproximadamente a 47 personas y hicimos 27 grupos de trabajo con aproximadamente 160 personas. Bueno, ¿cómo dividimos nuestro protocolo? Es importante que los protocolos cuenten con una parte preventiva, posteriormente a una reacción y luego una atención y una canalización. La reacción y la atención y la canalización van muy de la mano, sin embargo son etapas diferentes. Y posteriormente un registro. ¿Por qué es importante el registro dentro de casos de violencia sexual? Porque esto nos permite crear incidencia y nos permite crear herramientas que puedan tener una incidencia más adelante. Por ejemplo, si ya detectamos que es un patrón, bueno, en este caso, como es un transporte público, pues se pone más vigilancia donde en las zonas en las que se encuentra mayor afluencia o mayores casos, como ya sea el caso. Y bueno, nuestro protocolo fue otro reto de los más grandes porque no teníamos como esta parte como homologada. Entonces, primero dimos el marco legal que pues era la parte que nos iba a sustentar este protocolo. Es muy importante tener un sustento para el protocolo. Luego, los principios rectores. ¿Por qué es importante los principios rectores? Dentro de la violencia sexual y casi toda la violencia de género, la no revictimización es muy importante y por lo tanto dentro de este protocolo aún más. Entonces, buena fe, no revictimización, respeto a los derechos humanos son principios que son fundamentales para este tipo de protocolos. Posteriormente, las acciones preventivas. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo vamos a prevenir todas estas acciones? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se van a fortalecer las capacidades? Y bueno, las consideraciones generales para la implementación. En este caso, creamos una estructura que les voy a hablar brevemente después, que pudiera ayudarnos a implementar este protocolo. Es necesario crear estructuras y organizaciones para nosotros, para que así se vigile la buena atención e implementación del protocolo, pero asimismo se agilice y se observe cuáles son, dónde está fallando, qué está fallando, quién está fallando. Atención victimológica. Como ya había mencionado, es importante enseñar cómo atender una víctima. No se puede atender a una víctima de violencia sexual de la misma manera que se atiende a otro tipo de víctimas. Por lo tanto, es muy importante que esto esté muy bien redactado. Herramientas complementarias. En este caso diseñamos diferentes herramientas en las cuales ellos podían decir, por ejemplo, una bitácora que les fuera mucho más sencilla y que no tuviera que ser muy difícil de redactar y que se pudiera redactar en poco tiempo, porque en este tipo de casos el tiempo es primordial. Posteriormente tenemos lo del protocolo, que es el protocolo en sí, pero es una pequeña detalle, es un pequeño como apartado donde hablamos sobre la reacción, la atención, la vinculación y seguimiento de manera general en todos los transportes para darles una guía a todos, con que sea una misma guía para todos. La gestión de la información. La gestión de la información es muy importante, ya que, bueno, vas a construir esta incidencia que ya había mencionado, vas a sistematizar, vas a analizar y con eso vas a poder tener reuniones de mejora. Y bueno, lo último es las guías para la implementación, que estas guías específicas del sistema de transporte donde respetamos las particularidades, pero también tomamos en cuenta, por ejemplo, otras variables que existen dentro del transporte público. Muchas veces, por ejemplo, no son solo mujeres las que viajan, a veces son mujeres menores de edad y es una atención diferente. Otras veces son mujeres con hijos, entonces este tipo de particularidades también son importantes de considerar dentro de este tipo de protocolos. Bueno, ya les había mencionado qué fue lo que hicimos para que este protocolo se siguiera. Este MAVIT, esta estructura, es una encargada de coordinar, supervisar e implementar las estrategias para prevenir, reducir o brindar seguimiento a los casos de violencia sexual dentro del SIT. ¿Por qué es importante esta estructura? Porque nos va a permitir que todos los actores involucrados que aquí pueden ver, que no solamente es la Secretaría de Movilidad, sino son las Secretarías de Seguridad Pública, las Secretarías de Mujeres, las Fiscalías, los servicios de consejería legal, así como otros servicios con los que contamos en México, como lo son los servicios de registros electrónicos
y los servicios de circuito integrado de la ciudad trabajen en conjunto, lo cual es un reto muy grande considerando que no solamente se trabaja con transporte público, sino se trabaja con la mayoría de entes que existen y coexisten dentro de la ciudad. Bueno, aquí muy brevemente es el funcionamiento, o sea, va a estar representado por al menos una de las personas, ayudan a dar sesiones, son presentaciones ejecutivas, hablan sobre los retos que se presentan dentro de este sistema y se deliberan estrategias y acciones para prevenir y atender la violencia sexual. Es muy importante ya que a través de esto se va a detectar también personal técnico o operativo que consideran ellos estratégicos y que pueden mejorar aún la atención de la violencia sexual dentro del sitio. Este es un breve esquema de cómo está compuesto, o sea, la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, es el centro y alrededor coexisten todos los demás sectores, lo cual lo hace aún más interesante porque pues esto ya crea una organización. Ya crea un mapa, ya crea un camino y pues nos permite tener una mejor atención. Por último, la última etapa de este protocolo fue la capacitación de actores. Diseñar el temario fue algo muy importante porque no solamente queríamos sensibilizar, queríamos que ellos aprendieran a identificar la violencia de género, supieran cómo tratar a las víctimas, pero a partir de su rol, porque tenemos que considerar que todos tienen diferentes roles y no es lo mismo, por ejemplo, cómo te va a atender un administrativo a cómo te va a atender un policía, cómo va a ser esta primera atención, cómo vamos a tener esta sensibilidad para acercarse, pero además también teníamos que considerar algo muy importante. En México los policías tienen turnos, como creo que casi todo el mundo, de 48 por 24, lo cual lo hace bastante pesado al momento de querer capacitar a este tipo de elementos, ya que pues no podemos darles mucha teoría, entonces tienen que ser cosas prácticas, cosas que a ellos los puedas involucrar, envolver y que se apropien del tema. Es una prueba piloto la que estamos haciendo actualmente. Sin embargo, creemos que la capacitación de los actores clave dentro del SIT es muy importante porque esto nos permitirá replicar y más adelante, si se empezó con un grupo pequeño, aproximadamente 150 personas, se puede repetir con otros. Sin embargo, bueno, por situaciones de la pandemia, esto todavía está un poco pendiente, no se ha podido avanzar, pero pues a breves rasgos, esto es algo de lo que nosotros hemos hecho en México para atender la violencia sexual y cualquier duda, comentario que tengan, no duden en escribirnos. Aquí tenemos algunos correos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.